Hola, soy Alicia Gomar y hoy quiero invitarte a mi estudio para hablar de las copias maestras. ¿Qué es una copia maestra? ¿Para qué le sirve a un artista o a un estudiante de arte llevarla a cabo? ¿Y cuál es el procedimiento o cómo podríamos afrontarla? Porque ya te aviso, una copia maestra no se trata de copiar, sino de comprender. Bueno, como decía antes, hacer una copia maestra no consiste en copiar trocito a trocito la imagen. No se trata de hacer una imagen igual que la otra o igual que el original, sino se trata más bien de comprender cuál es el proceso que ha llevado este artista a la hora de realizar esta obra. No hay que confundir una copia maestra de una réplica o de una interpretación. La réplica suele ser una reproducción exacta de una obra de gran éxito realizada generalmente por el propio autor de la obra original o sus ayudantes para satisfacer las demandas del mercado. Suele ser idéntica o muy similar al original, aunque ocasionalmente puede incluir ligeras variaciones como recortes para abaratar su precio o para hacerlas más manejables. Sin embargo, una interpretación es una obra inspirada en una pieza original, pero en la que el artista añade su visión personal, adaptando o reinterpretando elementos según su estilo o intención. Un ejemplo magistral son las numerosas interpretaciones que realizó Francis Bacon del retrato de Inocencio X de Velázquez. Una copia maestra es una reproducción bastante fiel de una obra original realizada por un artista diferente al autor de la obra. El objetivo es entender y absorber los métodos técnicos, el estilo y las decisiones compositivas del autor original. De hecho, desde el Renacimiento hasta bien entrado el siglo XIX, copiar obras maestras era una práctica esencial en la formación de los artistas. Por ejemplo, Rubens admiraba tanto a Tiziano que realizó muchas de sus copias de obras de Tiziano no en su juventud, como cabría esperar para aprender, sino cuando ya era un pintor de renombre. Entonces, ¿por qué las hizo? Las copias que Rubens realizó de Tiziano no eran simples reproducciones, eran un estudio devoto y una manera de dialogar con un artista al que admiraba que ya no estaba vivo, reinterpretando elementos claves y adaptándolos a su propio estilo. Entonces no es tanto copiar el color exacto o la pincelada exacta o incluso el dibujo, ¿no? Sino comprender cuál es la pincelada que se ha utilizado, la dirección, la forma, la consistencia de esa pincelada, cuál es la elección de color que ha llevado a cabo este artista, el proceso, es decir, cuántas capas lleva esta obra. Se ha trabajado sobre húmedo, se ha trabajado sobre seco, con veladuras, con empastes. ¿Qué se ha hecho? Esto es lo que quiero que veamos hoy durante el vídeo, por eso te invito a mi estudio, quédate un ratito y vamos a ver qué sacamos en claro. Y ahora, antes de continuar, voy a hacer una breve pausa para invitarte a que te pases por mi página web. En ella encontrarás mis cursos online de dibujo y de acuarela para todos los niveles. La clave de mi método es dar las técnicas más avanzadas y la mayor información de una manera accesible y sencilla para que puedas comenzar a crear tus obras desde el primer momento. Inscríbete ya y comienza tu aventura artística. Nos vemos por mi página web www.aliciagomar.com. El primer punto que tenemos que tener en cuenta, quizá cuando afrontamos una copia maestra, es la elección de esa imagen que queremos copiar. Elige un autor o autora que te apasione, del que desees aprender algo concreto y sobre todo ten en cuenta que la imagen que utilices sea de alta calidad. Por ejemplo, en la página web de Google Art and Culture podemos encontrar imágenes a muy alta resolución. También podemos optar por visitar la web del museo en la que se encuentra esa obra que queremos copiar. Yo en mi caso además escogí esta obra de Ramón Casas que se llama Julia porque tengo además la oportunidad de verla en directo en el Museo Thyssen de Málaga, que está muy cerca de donde yo vivo. Es interesante apuntar detenidamente cuáles son los aspectos que realmente nos interesan más sobre esa obra. Por ejemplo, el uso del color, de la pincelada, la composición.
¿Quién fue Ramón Casas? ¿A qué movimiento artístico pertenece? ¿Cuáles fueron sus influencias en el campo de la pintura? Y por último, si es que lo sabemos, ¿quién fue la modelo que posa en el cuadro? Todas estas son cuestiones que nos harán aproximarnos de forma más poliédrica a la obra y dotar de una interpretación profunda a aquello que apreciamos a simple vista. Y ahora vamos a la parte del análisis técnico, y aquí es muy importante hacer una investigación profunda de cuáles eran los métodos y materiales que utilizaban en aquella época. Muy bien, pues ya tenemos la imagen a gran resolución, la mejor que hayamos podido conseguir, y el siguiente punto sería hacer un estudio previo de cuál es el proceso que ha realizado este pintor, o por lo menos lo que nosotros podamos intuir, porque luego a la hora de pintarlo vamos a ir aprendiendo cosas. De hecho, por eso lo pintamos, no solamente lo miramos. Nosotros hemos aprendido de una forma muy concreta, como nos han enseñado normalmente pues, nuestros profesores o como hemos aprendido de manera autodidacta. Hoy en día que solemos trabajar con imágenes fotográficas, lo que solemos hacer es lo que yo he mostrado en vídeos anteriores míos, que es tenemos la imagen impresa o por ejemplo en el ordenador y nosotros lo que hacemos es que vamos copiando color a color directamente, lo vamos poniendo en su sitio. Tenemos un buen dibujo previo sobre el cual vamos rellenando esos puntos de color casi como si fuésemos una impresora. Este procedimiento para nada era el que se utilizaba antes. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos no usaban una fotografía, no tenían esa estabilidad de color, de luz, sino que usaban un modelo que le estaba posando. ¿Qué es lo que hacían? Pues trabajaban por capas. No ponían el color local que veían, sino que ponían una serie de capas previas. ¿Cómo podemos nosotros ver esto? Pues si tenemos una imagen de muy buena calidad, al ampliarlo podemos ver cómo debajo del color, por ejemplo, que se ve aquí en el fondo, este tono verde azulado, tenemos un amarillo, un ocre. Y si investigamos un poco bien, podemos ver que ese amarillo verdoso está casi por debajo de la totalidad de toda la imagen. Con lo cual, esto a mí me está dando pistas de que cuando se ha pintado, no se ha pintado sobre blanco, sino que se ha pintado sobre un color de fondo. Y que luego ese color de fondo ha ido actuando de manera óptica en los colores que se colocaban sobre este color. De esta forma podemos distinguir dos procedimientos de pintura al óleo generales. El primero sería la pintura por mezcla física, que es el procedimiento más utilizado en la actualidad, en el cual los colores se mezclan en fresco. Y el segundo sería la pintura por mezcla óptica, en la cual los colores no se mezclan directamente, sino que se ponen unos junto a otros o unos sobre otros para que sea el ojo el que cree la mezcla visualmente. Aquí juegan un papel muy importante las veladuras, que podemos ver que han sido muy utilizadas en este caso. Cuando vemos en directo una obra creada por mezcla óptica, el resultado es mucho más rico y vibrante, porque nuestro ojo está recibiendo al mismo tiempo varios estímulos de luz y de color. El siguiente paso sería pues, ponernos manos a la obra. Vamos a pintar. Cuando pintamos es realmente cuando vamos a averiguar si nuestras predicciones sobre el método pictórico del artista elegido son correctas. Yo os voy a mostrar un resumen de mi ejercicio práctico y os contaré lo que he sacado en claro de todo este proceso de copia. Aunque lo recomendable es usar el mismo soporte y materiales que en la obra maestra, yo os propongo aquí una opción más económica, que es utilizar papel con gesso. El dibujo se puede realizar sobre la imprimación blanca o sobre una primera capa pictórica con un color de fondo. Recomiendo usar un lápiz de carbón y no de grafito, porque el grafito es un mineral que traspasa las capas finas de óleo. Antes de las primeras capas pictóricas deberíamos fijar el dibujo de carbón, porque si no podemos perderlo un poco. Pero volvamos un momentito atrás para hablar de los colores que he utilizado en el fondo, en esa primera capa pictórica. Tradicionalmente sobre el fondo se solía hacer una imprimatura con tonos tierra, por ejemplo, ocre o siena.
En mi caso, al trabajar ya sobre el dibujo, no es una imprimatura de base, sino una capa pictórica. Por eso voy a experimentar con colores más transparentes. La idea es ir probando las cualidades de cada color en diferentes partes de mi obra para ver cuál me ofrece mayor transparencia o una tonalidad que se ajuste más a lo que yo estoy buscando. Después de probar con el ocre y el siena, hice una mezcla con el verde amarillento y carmín, que son dos tonos bastante transparentes, para probar a ver cómo funcionaba. Y la verdad es que me sorprendió porque la tonalidad era muy adecuada y bastante transparente también. Esta primera capa, que se aplica con óleo y trementina, se puede borrar para rescatar algunas luces. Debe ser bastante magra para favorecer el trabajo posterior por capas. Mientras que esperaba que se secara esa primera capa pictórica, estuve volviendo a analizar todos los materiales que se utilizaban en la antigüedad. Y es que en estos casos es muy importante hacer un trabajo de investigación profunda, casi una reconstrucción histórica. Porque hoy en día, la verdad, tenemos un gran desconocimiento sobre los materiales pictóricos. Se ha perdido mucho de ese conocimiento que era heredado en los antiguos talleres de maestro a discípulo. Y esto afecta, obviamente, en nuestra pintura. Yo, por ejemplo, en mi caso, para el tema de materiales, tengo este libro, que es Los materiales de pintura. Está basado en tratados que se han escrito sobre pintura, pues desde el Renacimiento hasta hoy prácticamente. En la descripción de este vídeo te dejo la bibliografía apuntada y además si te interesa indagar sobre este tema, pues déjame un comentario. Una vez realizado el estudio de materiales, del que si os interesa podemos hablar en otro vídeo, comencé la segunda capa pictórica. Analizando a Ramón Casas me di cuenta de que trabajaba bastante a la prima, es decir, que trabajaba bastante en una sola sesión, con lo cual trabajaba sobre húmedo. Cuando trabajamos a la prima no se buscan resultados inmediatos, sino que vamos construyendo con vista al futuro. Las primeras manchas son eso, manchas, sin una intención de ser definitivas. Como el color de fondo de la primera capa pictórica nos va a dar el tono medio, podemos ir añadiendo las tonalidades oscuras y aquellos colores más saturados. Y restringimos por completo el uso del blanco en estas primeras capas. Ten en cuenta que siempre podemos recuperar un poco de luz borrando ligeramente con un trapo y utilizando la luminosidad del fondo. Este paso es realmente muy importante y a veces pecamos de añadir el blanco demasiado pronto porque no nos podemos resistir a querer ver la obra avanzada. Sin embargo, con el blanco corremos el riesgo de desaturar y ensuciar las sombras. ¿Qué ocurría también en estos casos en los que los pintores trabajaban del natural? Pues que pintaban de manera muy ágil, de forma que, por ejemplo, ellos trabajaban mucho en fresco. Esto provocaba que la pintura continuamente se estuviera mezclando en el mismo lienzo. Por eso ellos tenían muy en cuenta cuáles eran los colores que iban a colocar primero y cuáles eran los colores que colocarían después, teniendo en cuenta que una vez que comenzamos a añadir los blancos, todo se contamina del blanco, es decir, todo se lechea o se agrisa. Por eso los primeros colores que ellos colocan, teniendo en cuenta que luego van a añadir un blanco, son muy saturados, muy intensos, aunque la imagen pueda parecer algo vasta o burda al principio. Hay que confiar en el proceso en este tipo de pintura a la prima, porque una vez que vayamos añadiendo el blanco lo haremos sobre estos tonos y favoreceremos una mezcla tanto física, donde la pintura está fresca, como óptica, en aquellas partes donde la pintura se ha secado, en nuestra obra. Esto va a dotar a la pintura de una mayor profundidad que si estuviéramos trabajando con mezclas directas. Mi objetivo durante toda esta primera fase de la capa pictórica no es conseguir unos resultados o acabados pulidos, sino ir planteando los colores, cada uno en su sitio, y sobre todo mantener la transparencia de la capa del fondo, es decir, que cada una de las pinceladas sea lo bastante transparente como para hacer que la luz del fondo siga rebotando hacia la superficie. A
advertí que el proceso de Ramón Casas, una vez iba trabajando, era bastante ágil, es decir, que creo que trabajaba en la misma sesión mucho. Por ejemplo, yo he conseguido trabajar muchas tonalidades de la piel en la misma sesión, el pelo, porque veo que hay mucho de esa primera capa aún visible, con lo cual intuyo que no era un pintor de retocar demasiado, sino que era eso, bastante ágil en su forma de trabajar, aunque sí también he advertido que hay algunas de las tonalidades sombra que están hechas casi sobre seco, con pincel arrastrado, con poquita pintura, y también otras están hechas sobre seco con bastante medium, es decir, como veladuras. Así que sí que advertí que necesitaba dejar secar durante unos días esta imagen para poder seguir trabajando en ella. Como he comentado, hay un punto que llegas en la primera capa en la que adviertes que ya no puedes seguir trabajando. Este es el momento de esperar a que seque todo, pero antes de ello es recomendable romper todo lo que pueda estar delimitando los contornos con una brocha suave. Mientras se iba secando, estuve elaborando mi propio medium utilizando aceite de lino, esencia de trementina y resina natural. Estuve investigando varias recetas de mediums para veladuras artesanos, ya que es muy importante ajustar las proporciones para mantener la regla del graso sobre magro. Por este motivo es recomendable hacer nuestro propio medium, porque aunque en el mercado venden diferentes tipos, no sabemos qué proporciones tienen de aceite, de resina o de trementina, con lo cual no podemos controlar la regla del graso sobre magro. La aplicación de veladuras es un trabajo sutil y controlado, tanto que a veces parece que no estuviésemos añadiendo nada de color. Sin embargo, es en esa sutileza en la que yo creo que radica la suavidad y la magia de una obra. Esta forma de pintar por capas, en mi opinión, resulta especialmente atractiva y da un resultado, como hemos hablado, muy luminoso, con muchos estímulos visuales, ya que somos capaces de atisbar todas esas capas y de observar como espectador todo el proceso pictórico que se ha llevado a cabo. También nos permite pintar de una forma más reflexiva y pausada y, en mi opinión, dejar hablar a la materia pictórica, que se va a expresar mediante las diferentes texturas y pinceladas con una mayor diversidad y plasticidad. Así que, como conclusión, hacer una copia maestra no es copiar para nada. Realmente se trata de comprender el proceso que ha llevado a cabo ese artista y sobre todo de aprender. Nosotros tenemos 3 maneras de aprender cualquier cosa, en este caso a pintar, que sería la mímesis, es decir, la imitación, el ensayo-error, que también lo vamos a aplicar en este ejercicio, y la repetición. Mientras más veces nosotros repitamos una obra, más vamos a ser capaces de sacar provecho de ella. Por eso el siguiente paso, una vez que hemos hecho nuestra copia maestra, no es quedarnos simplemente en, vale, he copiado esta obra, muy bien, he aprendido mucho. No se trata de eso. Se trata de ahora utilizar ese aprendizaje que yo he podido extraer de esta copia maestra para llevármela a mi propio proyecto, a mi obra personal. Me encantaría saber tu opinión, que me dejes un comentario sobre si este vídeo te ha resultado interesante, si se te ha quedado algo en el tintero que me quieras preguntar, me lo puedes preguntar también, y sobre todo te deseo que pintes mucho, que te dediques el tiempo, porque nuestro tiempo es nuestro y qué mejor que emplearlo en
crear belleza, en autoformarnos y bueno, en ser felices haciendo lo que nos gusta. Un beso muy grande. Te veo en el próximo vídeo.